Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Tal vez usted ha enfrentado un problema que usted no entiende. No entiende por qué Dios está actuando así. ¿Cómo debe responder uno que confía en Él? Esa es la situación de Habacuc. Y hoy vamos a explorar la respuesta al problema que parece no tener solución. En breve comenzaremos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. La guerra entre Hamas y Israel, atrocidades, masacres, el peligro de hasta una guerra nuclear, enfermedades severas en la vida de nuestros seres queridos, violencia
desenfrenada en nuestra comunidad o ciudad, persecución religiosa severa en el mundo, hasta la ejecución de cristianos solo por ser cristianos. Si Dios realmente es un Dios bueno, benevolente, amoroso, ¿por qué permite tanto sufrimiento, enfermedades incurables, y homicidio, y guerra, y todos los horrores que ocurren en el mundo? ¿Cómo reconciliamos a Dios de la Biblia con la historia del mundo? ¿Qué hacemos cuando lo que hace Dios o lo que no hace Dios en el mundo no nos parece tener sentido? ¿Cómo cabe Dios en todo lo malo que ocurre actualmente en el mundo? Ese es el problema que enfrenta Habacuc. La vez pasada empezamos a aprender que las maneras que Dios actúa son misteriosas y muchas veces malentendidas, pero Dios siempre actúa de forma moral. Al llegar al versículo 12, vemos algunos pensamientos empiezan a formar en la mente de Habacuc. Lo ha estado meditando, considerando, pensando por largo rato. Empezó a expresar el problema en versículos 1 al 11, y ahora en el 12 empieza a llegar algún tipo de respuesta. Tal como Habacuc, es importante saber lo que está ocurriendo en el mundo y tratar de entender lo que está pasando, interpretándolo a la luz de la perspectiva de Dios. Pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado de no especular lo que pensamos que Dios debería hacer, no dejándolo hacer lo que Él quiere según su plan. Juntos con Habacuc estamos enfrentados con el problema y lo veremos en la pregunta y la respuesta. Hemos visto la pregunta. La pregunta es: ¿por qué deja Dios el pecado correr sin juicio? ¿Por qué lo permite? Mire lo que dice en versículo 2 de Habacuc, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Ya podemos escuchar la urgencia en su voz. El primer problema es: ¿por qué no juzga de inmediato al pecado? No lo entiende Habacuc. Mire cómo Habacuc empieza a enfrentar este problema. ¿Qué va a hacer Habacuc? En su mente todo está bloqueado, no tiene respuesta, está como empantanado en este problema. Trata de entender el problema cuando esté frente a su cara, pero no lo puede hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo atacar un problema que lo mira directamente en la cara y no entiende y que no lo puede resolver? Empezando en versículo 12, veremos 3 principios para enfrentar un problema que no podemos solucionar. En primer lugar, debemos retroceder momentáneamente el problema y afianzarnos en lo que sabemos de Dios. Habacuc busca tierra firme en que pararse. En vez de sentir abrumado por lo que no sabe, retrocede a lo que sí sabe. La idea es: si empiezo con lo que sé de Dios, lo que sí sé de Dios, podría llegar a una conclusión de lo que no sé. Empieza a establecer lo que sabe. Esa es la clave a lo que hace Habacuc. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc está diciendo: yo sé que que Dios es eterno. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Se le ocurrió que mi Dios es diferente que el Dios de los caldeos. En versículo 11, Habacuc había pensado en el Dios de los caldeos y cómo los caldeos iban a bajar y eliminar a Israel. Dios le dijo que los caldeos pensarían que su propio Dios les hubiera empoderado para hacerlo. Ellos alabarían a su propio Dios. Mire lo que dice en versículo 11. Luego pasarán como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dice atribuyendo su fuerza a su Dios. Dirían que su Dios lo hizo. Pero en versículo 12 es como Habacuc se dio cuenta y dice: un momento, ¿qué estoy pensando? Su Dios. ¿Quién es su Dios?
¿Qué es su Dios? Mi Dios es eterno, desde el principio, eso lo sé. No es como el Dios de los caldeos, no es como el Dios de cualquier hombre o nación. Es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Eso lo sé. Mi Dios vino antes de la historia. Mi Dios creó la historia. Él es sobre la historia, es eterno. Su trono, su reino, su gobierno trasciende el tiempo. No está sujeto a tiempo ni a la historia. No hay nada más animador en medio de opresión, confundido por lo que pasa en el mundo, cuando no le entra razón los acontecimientos del mundo de hoy. No hay nada más maravilloso que pararse sobre una base sólida y decir, una cosa sé, que mi Dios es eterno. Él está fuera del flujo de la historia. Mi Dios estuvo antes de la historia y estará cuando se ha ido la historia. Esta situación es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios eterno. No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mire lo absoluto de esta frase. No moriremos. Esto lo tengo por seguro. En esto estoy sobre tierra firme. Y nosotros, con todo lo que está pasando en Medio Oriente y tratando de percibir a dónde se va y qué repercusiones va a tener, puedo decir, esto sí, mi Dios estuvo antes de que ocurriera, estará después de que termine. No será movido por los acontecimientos de este mundo. Dios se está moviendo en medio de mi situación. Habacuc 1:12 dice, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es la mano de Dios que levantó a los caldeos para un propósito específico, el juicio y castigo de Israel. No es que ellos lo hicieron por su poder, ni en su imaginación, ni para sus propios fines. Dios tiene control. Ellos están en mecate corto. Yo sé que mi Dios es eterno. Pero también yo sé que mi Dios existe en sí mismo. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Oh Jehová. La palabra Jehová es el nombre sagrado de Dios, Yahweh, que significa yo soy. El que existe eternamente. Dios siempre ha existido, existe y siempre existirá. Nadie ni nada lo hizo porque siempre ha sido. Él es el yo soy y punto. No depende de nada ni nadie por su existencia. Dios no depende en ninguna manera de lo que pase en este mundo. No está afectado de ninguna manera por lo que pase. Existe en sí mismo y se determina por sí mismo. Yo sé que mi Dios existe en sí mismo. Mi Dios es eterno. También yo sé que mi Dios es santo. Mire lo que dice en este mismo versículo, santo mío. Esto es importante, es absoluto. Dios es absolutamente, perfectamente justo y santo. Como dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Puede este tipo de Dios tan santo jamás hacer algo malo? Absolutamente imposible. Yo sé que mi Dios es santo. Yo sé que mi Dios es todopoderoso. Habacuc 1:12 dice, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios es soberanía en acción. No hay ninguna cosa en este mundo que ocurre fuera de la voluntad soberana de Dios. Dios es poder mismo. Dios es omnipotente. El Shaddai, el poderoso. Eso es Dios. El Dios que creó el mundo de la nada. El Dios que dijo que sea y era. Aquel Dios, dice Habacuc, tiene poder absoluto. Mi Dios tiene el control. Es soberano. Ninguna cosa puede pasar que Él no podría parar. Ninguna cosa arranca que Él no podría iniciar. Él es todopoderoso. Es más grande que los caldeos. Es más grande que cualquier cosa. Yo sé que mi Dios es todopoderoso. Yo sé que mi Dios es fiel. Mire la frase, no moriremos. Dios es un Dios de promesa, ¿no?
Y Dios hizo una promesa a la gente de Habacuc, a Israel, que nunca los destruirá, sino que hará de ellos una nación grande, que sean más numerosos que la arena del mar. Recordaba el pacto abrámico confirmado con Isaac, confirmado con Jacob, confirmado con David. Dios dijo una y otra vez, dijo, como en Jeremías 31:33, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es tierra firme. Dios tiene una promesa, un pacto incondicional con Israel. Y aunque Israel sentiría que Dios era lejos, siempre volverían al pacto que Dios tenía con ellos. Era lo que ligaba la nación con Dios. Y Dios es un Dios fiel que siempre cumple su pacto. Dios nunca romperá su palabra. Entonces Habacuc recuerda, momento, no vamos a morir todos porque mi Dios es un Dios fiel. No dejará a los caldeos exterminarnos. Tiene pendiente una promesa que cumplir con nosotros. Vean, solo hay una manera de enfrentar problemas en este mundo. Retroceda, deténgase y piense de cómo es el Dios que usted conoce. Así lo hizo Habacuc. Aún así, se le ocurre otro problema, otra posible contradicción. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En otras palabras, ¿por qué usa los caldeos? ¿Cómo puede Dios pensar que los caldeos fueron aptos para juzgar a persona alguna? ¿Cómo puede Dios pensar que los caldeos fueron menos paganos que Israel? Obviamente eran peores. ¿Cómo puede un Dios santo usar a un instrumento tan inmundo? Habacuc usa una ilustración de los caldeos. Como pescadores atrapando a montones de gente, adoran a su poder, son orgullosos de su habilidad de conquistar, de atrapar a la gente. Y molestó tanto a Habacuc que los caldeos hicieron tantos masacres y Dios todavía los usó como jueces sobre Israel. Era como si preguntaba a Dios, ¿lo va a continuar haciendo esto? ¿Permitiría que a esa gente hacer lo que le da la gana y pisotear a todos lo que quieren y nunca tener que pagar por ello y no hacer ninguna intervención? Es impensable que use a ese tipo de gente tan inmundo. Ellos no merecen ser mejores que los israelitas. Habacuc, deténgase, toma un paso hacia atrás, considera cómo es su Dios. ¿Qué hacía Habacuc? Exactamente eso. Yo sé que Dios es puro. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. De esto estoy seguro. Sé que aborrece el pecado y no puede hacer ninguna maldad. No sé por qué quiere usar a los caldeos, ni por qué ellos merecen prosperar y nosotros no. Pero yo sé que aborrece el pecado y no hace nada malo. Uno ve al mundo y se pregunta, ¿cómo es posible que una fuerza imponente llegue a ser juez, jurado y verdugo para otro país? ¿Por qué pueden irrumpir a las defensas de otro país y matar y mutilar a sangre fría y tomar rehenes con impunidad y a los ciudadanos de aquel país? ¿Cómo puede luego escudarse detrás de niños y ancianos inocentes y hospitales y escuelas mientras siguen sus ataques? ¿Por qué activistas islámicos pueden atacar a comunidades cristianas completas y masacrarlos todos y el gobierno ni presta atención a las atrocidades? ¿Por qué naciones con recursos económicos de sobra financian conflictos y proveen material bélico a los rebeldes que tratan de destruir el orden democrático y oprimir a la gente, lo que tiene implicaciones mundiales? ¿Por qué deben estos tiranos y homicidas paganos dictar lo que acontece en el mundo? Dios, ¿no está en tu trono? ¿Vas a permitir que esa gente pagana, ateísta, cruel, sin corazón dirija este mundo? Preguntas.
similares a las de Habacuc. Deténgase, retroceda y considera lo que es nuestro Dios. Yo sé que Dios es justo. Habacuc 1:13 dice, no puedes contemplar la opresión. Momento, Dios. Yo sé que tú eres justo. No puedes hacer nada malo. Entonces tiene que ser correcto, pero no lo entiendo. ¿Cómo pueden los caldeos salir ilesos de esto que harán? ¿Por qué prosperan los impíos? Mire, Dios no maneja la maldad con permisividad. Dios no puede tolerar el pecado. Dios y el pecado son opuestos directos, no coexisten. No saldrán con las suyas. No sé cómo resultará, pero Dios, tú no te equivocas y tú no haces nada malo. El primer principio que hemos visto cuando estemos enfrentados con problemas que no podemos solucionar, debemos retroceder momentáneamente el problema, afianzarnos en lo que sí sabemos de Dios. En segundo lugar, debemos aprender a esperar a Dios ante problemas que no entendemos. El versículo 1 de capítulo 2 de Habacuc. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Muchas veces no nos gusta esperar, pero Dios dice, deténgase y esperar. Esté sobre su guarda, sea vigilante, sea anticipante de la respuesta de Dios. Espera atentamente. Sobre mi guarda estaré, dijo Habacuc, sobre la fortaleza afirmaré el pie. No es que Dios no nos contesta, es que no recibimos las respuestas cuando nosotros pensamos que deberíamos recibirlas. Entonces Habacuc dijo, voy a quedarme aquí, Dios. Voy a vigilar, voy a estar atento y voy a esperar hasta que vea la respuesta. Y después, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Después de que me haya contestado, esperaré para pensar lo que debo responder. Cuando me dijo que qué tonto he sido por no confiar en ti. Habacuc no sabe la respuesta, pero sabe que Dios tiene la respuesta. Y dice, perdóname Dios por mi falta de fe. Voy a quedarme aquí cuando venga la respuesta y tú puedes hacer lo que quieres hacer conmigo. Sé que lo merezco. Trataré en aquel entonces de pensar cómo responderle. Debemos, en primer lugar, retroceder y pensar en lo que sí sabemos de Dios. En segundo lugar, debemos esperar la respuesta de Dios atentamente, con anticipación. Y en tercer lugar, debemos entregar el problema que no podemos solucionar a Dios. Miren lo que dice en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él está en el negocio de resolver problemas. Empiece con un Dios que conoce, continúe esperando confiadamente en Él, vigilando ansiosamente para su respuesta hasta que llegue la respuesta. En Habacuc 2:2 llega la respuesta. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es como decir, aquí viene la respuesta. Escríbala para que la gente pueda leerla fácilmente y correr a decirla a otros. La respuesta viene en dos partes. La primera parte de la respuesta de juicio. Dios juzgará el pecado y a la maldad. El juicio moral de Dios caerá. No importa si cae sobre Israel o sobre los caldeos o cualquier otro que peca. Dios siempre castiga pecados sin parcialidad. Dios tiene un orden moral en el mundo. Rompe su orden moral y caerá juicio e ira, así de sencillo. Los caldeos ciertamente serán juzgados. Me gusta como lo dice Habacuc 2:3
en la Biblia de las Américas, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Ellos están haciendo lo que hacen por un tiempo señalado, los caldeos. Y tal como Israel, serán juzgados por su pecado. Primero el juicio sobre Israel en manos de los caldeos, pero los caldeos enfrentarán su juicio también. Los caldeos serán borrados de la faz de la tierra. Lo que Dios levantará para juzgar a Israel serán totalmente y completamente destruidos. En su grandeza será por muy poco tiempo y caerá muy pronto. Habacuc. En el año 586 a.C., Israel fue saqueado y llevado en cautiverio. En el año 530 a.C., los caldeos fueron totalmente exterminados por los medo-persos. Su gran imperio fue derrocado, la gran imagen en Daniel fue molido y toda su gloria desapareció. Dios castiga el pecado imparcialmente. El único asunto es cuándo lo hace y cómo lo hace. En lo que resta del capítulo, Dios enumera los pecados de los caldeos para los cuales los juzgará. Y son pecados típicos de Israel. Y son pecados típicos de personas de hoy. Dice Dios, no es asunto si juzgo, sino cuándo juzgaré. Dios juzgará el pecado sin importar a quién le toca. Juzga el pecado del orgullo. Habacuc 2:5. Hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como Esaú su alma, y es como la muerte que no se saciará. No hay límite a su orgullo, ni soberbia, y nunca se satisface. Se ve independiente, todo se reúne para sí mismo, y será juzgado por su orgullo. Será juzgado por los pecados de codicia, deseo de conquista, de opresión, derramando sangre para ganancia personal, atrayendo a otras naciones como aliados para involucrarlas en la guerra, por la idolatría. Los pecados de los caldeos que ocasionaron su destrucción no son tan diferentes que los nuestros. Codicia, opresión, ganancia personal, la idolatría. Dios dice que hay juicio sobre los caldeos y hay juicio por el pecado. Dios no iba a tolerar el pecado, que el pecado se fuera el pecado de Israel o pecado de los caldeos o el pecado de usted o yo. Dios sí juzgó a Israel y juzgó a los caldeos y juzgará a usted también. Es inevitable si no conoce a Jesucristo, si no conoce la manera de Dios para escapar. Entonces la primera parte de la respuesta de Dios a Habacuc fue la respuesta de juicio. Pero junto con el juicio viene la respuesta de salvación. Dios dice que habrá juicio y también habrá salvación. En toda la Biblia estos dos están conectados. Cuando Dios ejerce juicio, siempre lo sigue con gracia y con salvación. Siempre. Así la misma respuesta de Dios. Primeramente habrá juicio, pero no se detiene con el juicio. Luego ofrece salvación. Salvación individual. Mire, Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso me acuerda de Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La persona que se retira con Dios confiando solo en sí mismo, se retira de una vida de fe, tiene un problema. Por el otro lado, el alma que vive por fe es justificada. Porque los justos viven por la fe. ¿Cuál fe? Fe en el Salvador, el que llevó mi juicio en mi lugar. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Solo hay dos posibles actitudes en esta vida: la fe o la incredulidad. Solo estos dos. ¿Cree a Dios o no lo cree? ¿Tiene fe en Él o no tiene fe en Él? Son las únicas alternativas en la vida. Puede retirarse de Dios y vivir por sí mismo, o puede vivir por fe en Dios. Esa es la oferta de salvación que le ofrece Dios. Dice que aún los caldeos, si querían, podían vivir por fe. Aún los israelitas que están por ser juzgados, si quieren vivir por fe y escapar del juicio. Fe es tomar a Dios a su palabra, porque Él lo dijo. Creo lo que Dios ha dicho y actuó en base a ello. Significa que fundamentó toda mi vida entera en Dios para vivir por fe. Confío en Dios. No hay nada más tonta, más necia que invertir todo su mundo, toda su eternidad en lo que ofrece o piensa que ofrece el mundo. ¿Cuál es el factor controlante de su vida? ¿Es ello su fe en Dios? ¿O es su propia sabiduría, su propio cálculo conforme a cómo ve el mundo? ¿Cuál es la base de su vida? ¿Es su base Dios o no? Salvación viene a los que viven por fe. Y el momento que pone su fe en Dios, usted recibe el gran regalo de la salvación. Así de sencillo. Habacuc termina con un reto en capítulo 2, versículos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios dice al pueblo caldeo, a todo el mundo: traeré juicio fulminante sobre ustedes, del cual no hay escapatoria. Del cual no hay escapatoria. Sus dioses, hechos por sus manos, son peores que inútiles. No existen. Por más que los adornan, pueden hablarles, rogarles hasta cansancio, y no pueden escucharlos ni liberarlos de mis manos. El Dios vivo está presente. Va en contra de ustedes. Cállense. Sus plegarias son inútiles. Tendrá que rendir cuentas. Escuchen el juicio de Dios omnipotente. Si usted depende de los dioses que ha formado con sus manos, su carrera, su estatus social, su educación, su fama, su riqueza, todos son dioses mudos que no le pueden escuchar ni ayudar. El Dios vivo dice que su juicio está seguro. Cállese, escuche, el juicio es seguro. Pero el mismo juez, el Dios vivo, le ofrece salvación de aquel juicio. Nada de argumentos, nada de discusión. ¿Lo aceptaría? Escuche lo que dicen en el Evangelio de Juan. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión es suya. Dios, tú has sido directo con nosotros. Tú nos vas a juzgar si no hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador. La respuesta es de juicio seguro, pero también a la par la oferta de salvación. Que todo aquel que me escucha en este momento, que no ha confiado en Jesús, ponga su confianza en Jesús como su único y exclusivo Salvador. En nombre de Jesús.